Hola, amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo cordial a todos ustedes, señores que están cursando la materia de Derecho Familiar. Quiero aprovechar esta oportunidad para darles la bienvenida a esta aula virtual de Canvas, mediante la cual vamos a estar compartiendo información con ustedes. Esto a efecto de retroalimentación de la información que nosotros estudiamos en las aulas universitarias. Para eso, obviamente, ustedes tienen que estar en sintonía y estar revisando lo que es la plataforma de Canvas. Pero además quiero aprovechar esta oportunidad para que entremos ya en contexto, ya no las clases presenciales, sino mediante qué estas clases virtuales. Quiero, por este medio, decirles que en clase yo cometí un error al pretender interpretar lo que es el inciso segundo del artículo 62. Entonces, quiero corregir ese error y lo voy a hacer a través de este medio. Pero para que me puedan comprender a qué me estoy refiriendo, obviamente tengo que ubicarlo a ustedes en el contexto de lo que pasó en clase. En clase hablábamos respecto a un ejercicio y ese ejercicio es el siguiente. Les decía, a su despacho jurídico se apersona una persona, valga la redundancia. Se apersona don Jorge, quien requiere sus servicios profesionales, pero antes de contratarlo, le hace el siguiente comentario y a su vez la siguiente pregunta. Licenciado, licenciada, resulta que yo adquirí una deuda. Yo hice un préstamo hipotecario. De ese préstamo hipotecario, yo cancelé el 25%. Luego decidí legalizar mi matrimonio. Y dentro de la vigencia del vínculo matrimonial, yo cancelé de esa deuda el otro 75%. Es decir, el monto insoluto, lo que no había que cancelar. Lo cancelé. Pero resulta que ahora quiero divorciarme. Entonces, la pregunta es si con respecto a ese bien, como me casé por medio del régimen patrimonial de comunidad diferida, ¿será que yo le tengo que dar el 50% a mi cónyuge, a mi esposa? Esa es la pregunta que le hace. ¿O será que tiene que ser respecto al 75%? Porque el 25%, primero, yo ya lo había cancelado, pero lo cancelé previo que a legalizar lo que es el vínculo matrimonial. Entonces le hace esa consulta. Lo hablamos, lo platicamos, lo analizamos, lo estudiamos. Varios de ustedes opinaron respecto al tema. Y llegamos a la siguiente conclusión.
decíamos que la presunción a la que se hace referencia el inciso segundo tenía que ver con que en ese supuesto el juez debería de qué, de dividir en partes iguales el 100% de lo que, del precio de lo que cuesta el precio o lo que cuesta lo que es el bien raíz, que era el 50%. Y decía yo que existía ahí un conflicto aparente de leyes entre este inciso y lo que dice el numeral primero del artículo siguiente, que era el artículo 63. Cosa que está bastante alejada de la realidad jurídica a la que se refiere el inciso segundo de este artículo. No contento con lo que habíamos hablado, o sea, porque me surgieron una infinidad de dudas respecto a lo que dice el artículo 63, que habla de los bienes propios de cada uno de los cónyuges. Me surgieron muchas dudas y dije yo, no es posible que exista tanto error entre este artículo 62 y el artículo 63. Me di la tarea de investigar, de preguntarle a gente que conoce también de este tema y obviamente me di cuenta que había un error en lo que yo les había expresado a ustedes. En atención a eso es que quiero corregir ese error. Entonces tienen que prestarme atención a partir de lo que voy a decir en este momento. Parto de un término para que nos ubiquemos. Del término de comunidad. Término gramatical de comunidad. Cuando nosotros hablamos de comunidad, señores, si nos vamos al origen del término, nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de pluralidad de sujetos. En una comunidad existe pluralidad de ¿qué? De sujetos. Por ejemplo, en una comunidad cooperativa existe pluralidad de sujetos. Y todos estos sujetos son dueños de todo y no son dueños de nada. ¿Sí? Porque todos tienen derecho a gozar de los bienes de la comunidad. Todos tienen derecho a gozar de los bienes de la comunidad. ¿Sí? Entonces, si nosotros ponemos en parangón eso, o llevamos eso, o sobre la base de eso, estudiamos lo que es la comunidad familiar, en principio vamos a decir de que se supone que los bienes de la familia son en comunidad. Es decir, que son de todos los que componen la familia. Eso en principio. Sin embargo, esta disposición, el inciso segundo y otras disposiciones que vamos a estudiar, nos vamos a dar cuenta que dice de que la administración de los bienes de cada uno de los cónyuges lo podrá realizar el sujeto como mejor le parezca. En otros términos, si yo tengo, por ejemplo, un vehículo a mi nombre, yo lo puedo administrar, lo puedo utilizar como mejor me parezca, porque para eso existe lo que es el derecho de propiedad. Usted tiene una casa, una vivienda, ¿sí? Usted puede hacer uso de ese bien como mejor le parezca, ¿sí? Porque la disolución de la comunidad se hace al momento de ¿qué? De su liquidación, de la liquidación de los bienes. A partir de ahí es que ya podemos hablar de que los bienes pueden ser utilizados no de manera individual, sino de manera colectiva. Todos los miembros de la familia pueden utilizar esos bienes.
Entonces, ¿qué es lo que los está diciendo este inciso? El inciso segundo. Nos está diciendo que si bien es cierto, usted puede hacer uso individualmente de los bienes que le corresponden, aunque usted esté casado mediante este régimen patrimonial de comunidad diferida, ¿sí? Usted puede hacer, si bien es cierto, usted puede hacer uso de esos bienes, también es cierto que a la hora de liquidar, el juez va a presumir de que los bienes suyos, los bienes de su cónyuge, son que en comunidad. Razón por la cual en la parte última del artículo este que estamos estudiando, el artículo 62, dice de que se presumirá, no lo dice de esa manera, pero yo se lo estoy diciendo en mis términos, se presumirá de que los bienes se encuentran en comunidad a partir de la celebración del matrimonio o desde la constitución de régimen económico familiar de comunidad diferida. Ahí estriba lo que es la presunción, no como lo habíamos planteado anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, si existe alguna duda con respecto a este tema, pues en clase ustedes me pueden hacer las preguntas que consideren pertinentes. Pero además, vamos en esta plataforma, en esta aula virtual, vamos a crear una plataforma que los permita que ustedes, un foro, en este caso un foro donde ustedes puedan realizar todas las preguntas que consideren pertinentes, ¿sí? Vamos a crear ese instrumento que los va a permitir hacer preguntas y que yo les pueda contestar. Pero insisto, si no les ha quedado claro con la explicación que he dado en este momento, en clase podemos afinar la puntería con respecto a este tema. De acuerdo, señores, muchas gracias, nos vemos pronto y muchas bendiciones. Buen día.